Seguimos en nuestro Viento Sur, tal cual lo habíamos prometido en el comienzo del programa. Nos íbamos a ocupar del tema, como lo venimos haciendo, de los derrames, tanto en Neuquén como en Tierra del Fuego, los accidentes. Recordemos que de mayo hasta este momento ya hay 4 accidentes con una víctima fatal, cada uno de ellos un trabajador, un obrero de la industria. Llamativa estas noticias que van sucediéndose en un poco tiempo, ¿no? Hay una presentación que ha hecho, como lo habíamos dicho en su momento, ante la justicia penal, la Confederación Mapuche de Neuquén, la APDH, abogados ambientalistas, para que se dé explicación al menos de qué sucedió y se repare y se preserve el resto del yacimiento, sobre todo particularmente que es propiedad de las comunidades mapuche, ¿no? Vamos a hablar con Hernán Escandizo. Él es integrante del Observatorio Petrolero Sur. Ellos vienen trabajando hace rato, desde que empieza a afincarse la hidrofractura como método de extracción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén y en lo que se conoce como el yacimiento Vaca Muerta, ¿no? Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Pascucio, bienvenido a estas 15 radios de la Patagonia. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenos días. Bien, bueno, en principio este último derrame en esta zona, en nuestra zona, que ha sido muy importante, indisimulable y que por suerte no ha estado cerca de un espejo de agua en el curso de un río, ¿no? Sí, realmente lo sucedido ahí en el área Bandurria Sur, por la magnitud que tuvo, ha trascendido, también trascendió, bueno, porque los propios trabajadores y las redes sociales, esto de poder registrar con los celulares y enseguida dar cuenta, se logró que lo sucedido no quede confinado a los límites del pozo, ¿no? Sino que trascienda y se pueda poner de relieve varias cosas. Uh-huh. Primero, bueno, esto que la magnitud del derrame, que hubo ahí algunas cifras encontradas, algunas organizaciones como Greenpeace y FAN hablan de más de 80 hectáreas afectadas, el gobierno provincial habla de 45, hay diferentes versiones sobre los impactos y las posibilidades de remediación y los tiempos que llevaría esta remediación, pero sobre todo lo que este derrame deja a las claras, bueno, es la intensidad, claro, que tiene la actividad, que estos riesgos son intrínsecos a la actividad hidrocarburífera, ¿no? Y bueno, uh-huh, se potencian, claro, con estos métodos de fracturación hidráulica, pero es una actividad que tiene riesgos para el ambiente y para los laburantes, claro, como planteabas vos al principio, ahí en la introducción, de la cantidad de muertos que se ha incrementado en este último año y que tiene una relación directa con el incremento de la intensidad de la actividad en Vaca Muerta, y que también por estos días circularon informes oficiales que, bueno, a través de notas periodísticas en medios regionales, donde también habla de una intensificación de los derrames de menor magnitud, pero que existen, ¿no? Claro, claro. Es muy difícil, bueno, arribar a una conclusión, pero hay varias hipótesis que se manejan incluso en el lugar de trabajo. Esto se debe porque es llamativo, ¿no? Tantos accidentes y graves. Intensidad del trabajo, algunos hablan de un intento de desmejorar la imagen de YPF para luego privatizarla, otros hablan de muchas horas de trabajo, sobrecarga en horas de trabajo de los obreros, y también se habla de maximizar las ganancias bajando costos en los insumos. ¿Qué sabés vos? ¿Qué pudiste escuchar? ¿O puede ser de todo un poco? Sí, en realidad puede ser de todo un poco. Hay datos concretos que tienen que ver con estas jornadas de trabajo de 12x6, donde los trabajadores permanecen una cantidad de tiempo en los yacimientos a disposición de la empresa. Hace muy poco hubo un informe muy importante, muy interesante, que hizo un colega, Marcelo García, que es periodista del extremo sur de la Patagonia, un periódico
de Comodoro Rivadavia, donde justamente destacaba que las 2 últimas muertes que se registraron en Neuquén en yacimientos eran el día 12 de estos trabajadores, claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, este tipo de situaciones, sin duda, los diagramas de trabajo, la intensidad de trabajo, bueno, estaría generando una situación de que incrementan los riesgos. También la venda que hubo, claro, que también precarizó la situación de los trabajadores. Bueno, ahí estamos viendo cómo se están trasladando los costos de vaca muerta, los costos de explotación, a los trabajadores, sí, claro. y a los trabajadores en 2 sentidos, a los trabajadores a quienes están en la boca del pozo y hay una precarización de su trabajo y un incremento del riesgo de vida, y también de los trabajadores y las trabajadoras en general con las tarifas que estamos pagando, claro. que es una forma de subvencionar vaca muerta, ¿no? Hernán, vos sabés que estos accidentes vienen a dar por tierra con ese argumento que se instaló últimamente de que ahora la hidrofractura está perfeccionada y no es el peligro que resultaba, por ejemplo, allá por el 2009, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Ha cambiado, ha mejorado, se ha perfeccionado o es el mismo peligro latente? A ver, sin duda es una técnica que está en constante reelaboración y que se va adaptando también a las necesidades de las empresas, entonces también hay una constante experimentación. Acá lo que hay que tener en cuenta es un marco más global que tiene que ver en una perspectiva larga de lo que es la actividad hidrocarburífera. Cuando empieza la actividad hidrocarburífera, pongamos en mediados del siglo XIX o pongamos el siglo XX aquí en la Argentina, a partir de 1907, eran una de las condiciones en las que se trabajaba, se dirigían las perforaciones hacia yacimientos más superficiales con otras técnicas, y a medida que los yacimientos de más fácil extracción se fueron agotando, se fue por yacimientos más complejos, por formaciones más complejas, con técnicas más complejas que tienen que incrementan los riesgos propios de la actividad. Entonces tienen más riesgos ambientales, hay más riesgos para quienes están trabajando en la industria, y obviamente se intentará reducir riesgos, pero hay un potencial que es intrínseco a la actividad y eso no se neutraliza. Claro, claro. Sí, te entiendo perfectamente. Sigue siendo, digo, esto para la gente que por ahí no sabe sobre la hidrofractura, que puede ver alguna torre o el arbolito metálico ese que termina siendo el sello. En realidad por debajo son varios caños que en forma horizontal van en búsqueda del petróleo y del gas, ¿no? Sí, y cada vez las perforaciones horizontales se van haciendo cada vez más extensas, entonces se multiplica el número de fracturas, y eso también habla de un potencial de líquidos, de agua, de arenas que se inyectan a alta presión allá en lo profundo del subsuelo para darle a esas formaciones compactas la permeabilidad que por naturaleza no tienen, ¿no? No es que el gas, que el crudo se encuentran por decirlo como en palanganas. No, claro, listo para salir, contenidos, sino que están contenidos en piedras, en rocas que hay que fracturarlas cuando no tienen esa permeabilidad para que pueda fluir a la superficie esos hidrocarburos, ¿no? Hernán, ¿dónde podemos ir leyendo lo de ustedes en web? Nos pueden seguir en www.opsur.org.ar o más fácil, ponen en cualquier buscador Observatorio Petrolero Sur y lo lleva. Y ahí si la gente de los buscadores no nos tira muy abajo, ahí aparece. Por último quería preguntarte vos, porque bueno, los hemos seguido y sabemos de la seriedad del trabajo de ustedes. ¿Han podido vincular este último movimiento sísmico que se sintió en Sausal Bonito con la actividad hidrocarburífera de fractura o eso no está comprobado o sería aventurado adjudicárselo a la actividad intensa que hay en esa zona? Nosotros lo que entendemos es que tiene que haber una investigación seria de parte de las autoridades del Estado
para dar respuestas a estos interrogantes que vienen planteando los pobladores, que vienen denunciando los pobladores de Sausal Bonito. Sí. Están planteando una situación que no se daba antes y claro, que lo asocian con el incremento, con la actividad que está teniendo, la intensa actividad que está teniendo, sobre todo lo que es el yacimiento Fortín de Piedra. Entonces, lo que entendemos es que en lugar de, como se hicieron en otras situaciones, salir a desvincular desde los discursos, desde los escritorios, cualquier tipo de relación, lo que pretendemos es que, bueno, que se dé una respuesta cabal para despejar las dudas de sí, la población. Sí, sí, seguro. Entendemos que hay una preocupación fundada porque en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se ha desarrollado implementado este tipo de técnicas en explotación de hidrocarburos, hay estudios que vinculan el incremento de la actividad sísmica con la inyección de fluidos en pozos sumideros, y sí, hay otros estudios que también lo vinculan con las fracturas, así que demandamos sí una respuesta seria del Estado para despejar estas dudas, ¿no? Hernán, un abrazo grande, gracias. Un abrazo y bueno, estamos en contacto. Hernán Escandillo, él es integrante del grupo de periodistas e investigadores del Observatorio Petrolero Sur, que viene trabajando hace rato, monitoreando un poco la actividad en la región desde sus diferentes aspectos, desde lo técnico, desde lo político incluso, desde la cuestión laboral, y eso era lo que proponíamos analizar en este Viento Sur.